Ok, pues, hola, buenas noches, no se crean. Este es un video para como reacción de mi mamá a la canción Que Oso, al video de Que Oso. Vamos a sacar verdades, aunque todos suden. Vamos a sacar la mugre, vamos a sacar verdades, aunque todos suden. A mí ya me vale más de toda mi vida hablaron mal y yo no le hice nada a nadie. ¿Qué familia tuve? Esa canción para mí es como quiero sacar la verdad. Vamos a sacar verdades, aunque todos suden. A mí ya me vale madre, toda mi vida hablaron mal y yo no le hice nada a nadie. ¿Qué familia tuve? Que si yo fumé marihuana, si mi tío hace coca en el baño, no les parece con quién salgo. Usted tiene otro hijo en el barrio. No meterse en problemas. No va dirigida a nadie, es en general, ¿verdad? Es en general lo que sí, lo que está. El general. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué piensas de la Hasta hoy. canción, del video? Que la gente de lo que más se admira, de lo que más critica, eso lo tiene en su casa. Y es bien comprobado que lo que menos puedes ver en tu casa lo has de tener, ¿verdad? Dale, mi mamá con los dichos, Sí. ya. La gente que más se admira, la gente que, se asusta, se persigna, que todo eso, ¿no? Ahí le llega directo. Pero en tu vida, yo pienso, y no por ahorita ponerte on blast, pero yo pienso que tú has sido a veces como asustada. Ahora ya que tu hija, pues públicamente es tan falta de respeto y ¿Tú en y qué soy crees lo que yo soy. he sido asustada? A ver, dime. Ma, do you remember when mommy would take us to church? Cuando nos llevaba a la iglesia mi mamá, pero no, freaking en el parking andaba peleando con medio mundo porque no encontraba parking. Y ahora de repente se le quita lo persinado, acuérdate que yo era monaguilla. Y donde se le fue lo católico, pensamiento erótico, ese padre tiene cola que pisar. Pero sí, en la No, familia... porque el problema más grande tuyo era que siempre me criticaban a mí y a ti, pues como hija menor te dolía, ¿verdad? Sí. Eso era algo que te dolía porque no deberían de haber sido tan injustos y atacarte de esa manera. Me lo hubieran dicho a mí. Hubo mucha crítica Cuando y yo me mucha divorcié. hipocresía. Cuando yo me divorcié y fui una mujer sola, libre, que podía tener novio y yo no me escondía de nadie porque no tengo por qué esconderme de nadie. Y eres la primera que te divorcias, porque Sí. ahora ya más se han divorciado Sí, de la ahora familia. ya, Entonces, sí. ahora ya nadie se admira, ¿verdad? Es como lo mismo conmigo. Yo era la mayor de las primas. So, cuando yo, por ejemplo, escuchaba hip hop, ya todo, tú escuchando esa música, que qué fea, que sabe cuánto edad, o si voy a ir al college o no voy a ir al college, o si ando con un cholo o no ando con un cholo, o si soy esto o lo otro. O sea, siempre cuando la primera persona de la familia hace algo, siento que ahí es donde la gente se agarra de eso. Y luego ellos hacen lo que quieren. Yo siento que si hubiera yo sabido que a la hora de la hora no iba a importar, hubiera vivido una vida más feliz. Pero sí siento que me dio mucha ansiedad, ese estrés de la familia, de la crítica, qué van a pensar. Siento que muchas veces esos traumas o ese tóxico viene de los traumas, ¿verdad? Porque la Sí. familia, como yo siendo primera generación mexicoamericana, ustedes vienen de otro país, Sin de un ningún tipo de ranchito. ayuda, sin ningún tipo de ayuda emocional, terapia, de nada. Así, natural, a lo crudo, como se dice. Gracias a Dios ya estamos un poco mejor, ¿verdad? Sí, yo pienso que pues Estamos las un cosas poco- se han superado Ya no somos tan salvajes. tan salvajes, oh my God. ¿Qué tanto juzgas si es tan similar? Hay tanto chisme que hay que evitar. Mi madre no es santa, yo no soy tonta. Chusma tanaca y qué tanto le importa. Quiero ver las reacciones de los tíos y de las tías y de los abuelos de las canciones, porque sí es cierto, muchas veces en esas fiestas es cuando ves, ay, la prima loca, o ay, ya La prima andan borracha. los marihuanos, y pues la crítica a veces sí afecta a las personas. Yo, por ejemplo, siempre he sufrido de eso, tú sabes, de la ansiedad. Yo no iba a las fiestas con mi mamá, y mi mamá se enojaba mucho que yo no iba y no la acompañaba porque decía que era falta de respeto no llegar si nos invitaron, pero a mí me daba mucha ansiedad ese momento cuando llegas a la fiesta y te miran todos y estás like estresado y te mira y abren la puerta y tú te quedas like, oh my God. Me daba un pavor, un miedo que yo la verdad yo prefería escuchar a mi mamá decirme de todo que llegar a esas fiestas y que todos me miraran. Todos me miran, me miran, me miran. Ya Pero- cuando me acoplaba a la fiesta estaba ok, pero ese momento cuando abres la puerta y todos te miran. Pero ese sentimiento también se siente cuando vas a una fiesta y hay mucha gente y tú llegas y ya todos están sentados y te están viendo. Por eso me gusta llegar primero, porque yo soy la que veo a todos llegar y yo ya Oh my estoy ahí gosh. bien sentadita. Entonces llegas tú a barrer y a poner entonces, los globos. Sí, yo llego temprano. Lo persinado, acuérdate que yo era monaguilla. Y donde se le fue. Let's talk about that. Ma, vamos a hablar porque la gente no sabe que yo era monaguilla y que era también, estaba en el coro, en la Sí. iglesia católica también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va la ¿Y canto? Sí, a ver, vamos a cantar el canto. No has has buscado. Mejor no hay que cantarlo. No busqué, pero estaban cantando ahí en el de. Póngale auto-tune. Ah, Sí. no, ¿tú crees que yo voy a poder eso? Oh my gosh.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena. Ándale, va, ¿Verdad que sí es la que te andaba gusta? yo ahí andaba yo siempre Y con pasabas con las el cosas. de este Y paso. luego el padre, el sacerdote, bien enojado con todo mundo. Y luego teníamos que llevar el vino y teníamos que pour el vino. Y el padre le tenía que hacer así a la de esta para decirte que ya pararas. Y luego le hacía like, bien duro así. And I was like, ¿qué pasó con el priest la vez que les dijo que ya, that's enough? Les dijo al Ajá, coro. Estaba bien enojado el padre porque estaban cantando y cantaron de más. Entonces Hicieron el padre, remix. Ajá, estaban haciendo repetición, yo creo, bien felices los del coro. Y el padre se enojó, se arrimó y dijo, that's enough. Los cayó y nosotros en church like, Y el otro padre que dijo que si seguían tomando fotos iba a parar la misa y siguieron tomando fotos y se fue y nos dejó, no dio ni la bendición. No, es que dio la misa a mitad, pero no dio la bendición ni nada. O sea, dio una dijo, parte. váyanse no bendecidos. Sí, no, y se fue y ya no vino. Se fue, se metió a su cuarto y ya no salió. Y se quedó la gente. No lo puedo creer, dije yo, Dios mío. ¿Tú piensas que fue medio dramático? Yo me imagino que estaba en su cuarto como pensando, Sí, sí. ¿was that right? Like, should I have done that? Darla la hacen de todo, le echan un poco, tíos mentirosos. Aquí entre nos son tantos celosos, echan de todo, sale hasta el lodo, saca el fabuloso. Quizá también se puede ver como que es falta de respeto lo que estoy haciendo, pero No yo es falta de entiendo- respeto a Dios, es falta de respeto. Tal vez se sientan algunos que somos católicos, pero no es a Dios, ¿verdad? Porque a Dios no lo estás mencionando ni nada. Es a la religión por todo lo que se ha oído y porque mucha gente lleva una doble vida. O sea, van a la iglesia y no hacen un favor, no ayudan a nadie, están molestos con todos. E incluso en la iglesia vas y no te quieren dejar sentar. Hay campo y no quieren, o sea, esa es gente mala. Sí. Yo digo que en la iglesia es donde más debes de abrir tu corazón y decirle, aquí cabemos, oiga, siéntese. Y te hacen caras ahí en la iglesia. Ahí sí digo que entonces a qué van a la iglesia con ese corazón tan... O la gente también chismeando. Y está bien, o sea, la gente puede ser libre, puedes hacer lo que quieras. La cosa es, ¿por qué ser tan criticón y tan hipócrita? ¿Quieres ser bien pata de gallo? Pues dale, pero no tienes que... Y para mí la religión católica es bonita, tenemos que también acordarnos cómo trajeron la religión a México o a Estados Unidos, que no fue una historia muy bonita, no fue que vino Jesús y nos dio la religión, o sea, cuando todos éramos un montón de personas Ignorantes. indígenas. Y no éramos ignorantes sobre Dios. No, mam, los indígenas tenían sus propios dioses. Entonces estaban todos los indígenas. No me digas que estamos a medio vlog y te vas a tomar una foto. Yo ni la programé así. No, Pero porque luego estamos te a vas. medio vlog. Luego te vas y me dejas aquí. What the fuck? Pero sí sabes eso, right? Estaban los indígenas en México, chilling, llegaron y dijeron que se tienen que volver católicos o cristianos. O los van a matar. Y así fue. ¿Cómo? O sea, ahí empezó, ahí la hipocresía de tener amor y cariño y querer a Dios, pero si no aprenden lo que queremos nosotros, se tienen que morir. ¿What? Qué feo. Muy dramático. Me gustó que fuiste parte del video también porque... Qué bueno, ¿verdad? Que sí fui. Pero también porque hay algunos videos donde el director o algo quiere que salga otra vieja que sea mi mamá. Pero digo, pues los fans conocen a mi mamá. Ya la conocen, ya ahí te vieron en bilingüe. Dijo mi madre que yo nunca me rajé. Te vieron en Ay, Ay, Ay. Mama, like, ay, ay, ay. All my bros. Te vieron en ¿cuáles más? Nada más eso, y ahora tengo 3. Sí, entonces hay que hacer más videos para que salgas. Vamos a hacer unos en México también. ¿Y qué más? ¿Qué quieres? ¿Un tequila o agua bendita? ¿Qué es cura o curita? Tan perfectita. Un tequila en la o boca agua y el agua bendita en la cabeza. Oye, pensaba que en otro lado. Vamos a ver, oh, sí. Ni modo que en las nalgas. Si hay problema, yo pienso que el golpe avisa. Tú siempre me decías cuando andabas manejando, decías el golpe avisa. Entonces yo dije, si hay problema, el golpe avisa. Like, tú me golpeas a mí o yo te golpeo a ti, pero si hay problema, ahí nos vamos a dar cuenta. Right? Y luego, sana, ramerita. ¿Qué pensaste de esa línea? Está bien, sana, ramerita. Porque las más admiradas son las más pirujitas. Oh, did she just rhyme? Sana, ramerita, porque las más admiradas son las más pirujitas. Por no decir otra cosa. ¿No? ¿Qué ibas a decir?
Putitas. Ah, putitas, O sea, mijitas. Pero ¿qué aprendimos aquí en esta lección? O sea, ¿qué Tener- lección que- hay en este video, ma? En este video yo creo que es para hacer conciencia y dejar de meternos en las vidas ajenas, ¿no? Sí. Hay gente que nomás se enfoca en con quién andas, con quién se andan acostando, digo yo, o no. Entonces a ver si hay conciencia y dejamos de estarnos metiendo donde nadie nos llama. Yo digo, Esa va para ti, ma. ¿verdad? Esa... Sí. Espero que ya, señoras, párenle al Facebook a estar comentando. Bueno, no comentan, nomás comentan acá, o sea, nomás hablan, pero no le dan ni like ni nada a la sobrina o a la cuñada y nomás están chismeando. Mejor hay que tratar de aprender algo, ¿verdad? O sea, en el teléfono ahorita tenemos tanta información, puede entrar al YouTube y puede mirar meditación, puede mirar cosas como arreglar sus traumas, puede ponerse a dieta, puede hacer ejercicio, hay videos de todo. Tenemos un canal de vlogs nosotros, tenemos podcasts, tenemos videos de música, tantas cosas. Nomás hay millones de personas que hacen videos, contenido para entretener, para aprender otro idioma. Y señora, usted está en Facebook comentando y criticando, eso es en lo que está gastando su tiempo. Por favor, hágame un favor, ya hay que parar la crítica 2021, ¿ok? Se acaba la pandemia, ojalá y Dios quiera y vayamos ya a poder salir y estar en fiestas, en familia, y la próxima Y disfrutar, reunión, la disfrutar. próxima carne asada, en vez de tanta crítica, más amor, mucho amor. La vida es tan corta que ya un día ya no amanece uno, ya no amanece el otro. Oh my God, ma. Ya se What the muere hell? uno, se muere el otro. Ma, ¿O ok, no se dice? relax, no, ya, te tenemos que dar tu té para que te duermas ahorita, porque ya estás muy estresada, tienes ansiedad, te Ya se tienes muere. que dormir. Vamos a hacer unas enfrijoladas con queso y nos vamos a dormir, ¿ok? Ajá. Vamos a tener más videos, más contenido con mi mamá y conmigo y vamos a hablar, nos avisan qué quieren ver o qué vamos a hacer. Esta fue la review de Qué Oso. ¿Te gustó o no te gustó? Sí me gustó. De 1 al 10. A mí me gustó mucho, el 10. A mí me gustó Pero de todas mucho. mis canciones. Oh, Dios. En las ¿La que demás, es tu favorite o está ahí? esta me gustó y la de I Love Myself. Ok. Esas dos All right. me Entonces en gustan español Qué Oso y en inglés I Love Myself. Me Ok. gustan. Y me gusta aquella cuando andabas en la bicicleta. Oh, Doing Fine. Sí. Ándale, Oh, OG, esa me gusta she's an mucho. OG fan. Okay, big budget video. I see you. All right, Andabas mom. arriba del camión de la clase. Sí. Me da mucha All right, mom. tristeza. Oy, well, I love you, mom. Love you, mija. This is awesome. Me gusta que te haya gustado una canción que pensé que iba a ser dramática y mucha polémica, pero qué bueno, ¿no? Todos, we relate. Esperando Todos. que sea para crear conciencia de ser mejores familias, mejores tías, mejores tíos y no ser tan metiches nada más, ¿verdad? Sí, hay que mejorar el mundo. Ajá. We're out. Qué oso. Quiero mi cartera bien ballena. Ay, abuela, perdón. Si por usted fuera, no tuviera ni buen vuelo ni avión. Qué oso. Qué oso. Un tequila o agua bendita que se ocupa cura o curita. Cállense que llega visita. Qué familia tan perfectita. Un tequila.